Esta semana en Jerusalem Deadline, funcionarios estadounidenses afirman que Irán podría fabricar suficiente material para una bomba nuclear en tan solo unas semanas, mientras la Casa Blanca presiona para cerrar el acuerdo nuclear iraní. Y nuevas acusaciones de uso ilegal por parte de la policía de programas de espionaje avanzados, incluso contra la familia del ex primer ministro Netanyahu. Y una actualización sobre la situación en Ucrania, todo esto y más, esta semana en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. Funcionarios de inteligencia dijeron a los senadores en el Capitolio que Irán podría fabricar suficiente uranio enriquecido para una bomba nuclear en solo semanas. Esto mientras la Casa Blanca dice que la ventana se está cerrando para llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa de armas nucleares. Un senador calificó de edificante y chocante la última estimación sobre los plazos de Irán para conseguir un arma nuclear. La Casa Blanca dice que aumenta la urgencia de las conversaciones nucleares en Viena. Nuestras conversaciones con Irán han llegado a un punto urgente sobre el retorno mutuo a la plena aplicación del JCPOA. Pero si no se alcanza en las próximas semanas, los continuos avances nucleares de Irán harán imposible que volvamos al JCPOA. Los críticos advierten que la administración Biden está cediendo demasiado en su búsqueda de un acuerdo. Benjamin Ben-Talebou, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dice que durante más de un año la Casa Blanca ha estado cediendo ante Irán. Creo que la administración Biden se está apresurando y construyendo este caso para una necesidad urgente de un acuerdo a partir de un año de concesiones prematuras que vivimos a través del alivio de las sanciones indirectas, la falta de sanciones aplicadas, hacerse de la vista gorda a esa lista de exportaciones de petróleo iraní a lo largo del 2021, así como no tener un plan claro para hacer retroceder a la República Islámica en el Medio Oriente. El primer ministro israelí Naftali Bennett dice que el levantamiento de las sanciones anima a Irán. Levantar las sanciones e inundar a ese régimen con miles de millones de dólares significa, amigos míos, más cohetes, más vehículos aéreos no tripulados, más ciberataques y más de todo. Y no solo contra nosotros, sino también contra nuestros aliados estadounidenses en la región y otros aliados. Ben-Talebou dice que el gobierno de Biden está tratando de dejar el Medio Oriente, pero que el Medio Oriente no dejará a Estados Unidos. No son conscientes de que la República Islámica no solo busca sacar a Estados Unidos, lo que de hecho puede crear las bases para una guerra que puede hacer que Estados Unidos vuelva a entrar. Hace pocos días Irán develó un misil de largo alcance, con una distancia registrada de 1.440 kilómetros o 900 millas, lo que sitúa a las bases estadounidenses y a Israel al alcance. Mientras tanto, más de 30 republicanos del Senado enviaron una carta al presidente Biden exigiendo que el Senado tenga voz y voto sobre la reincorporación de Estados Unidos al acuerdo nuclear. El acuerdo original de 2015 no recibió la aprobación del Senado. Aquí en Israel, los recientes informes sobre el uso ilegal de software de espionaje contra civiles israelíes han llevado el escándalo a un nuevo nivel. Ahora hay acusaciones de que la policía utilizó la tecnología contra la familia y asociados cercanos del ex primer ministro Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí Naftali Bennett calificó los informes de inaceptables en un Estado democrático. Estas herramientas cibernéticas están destinadas a luchar contra el terrorismo, destinadas a luchar contra la delincuencia grave. No estaban destinadas a ser utilizadas contra los ciudadanos. Comprobaremos el asunto de forma transparente, profunda y rápida, porque todos nosotros merecemos respuestas. El ex primer ministro Netanyahu fue aún más contundente. Este es un día negro para el Estado de Israel. Sin referirme a mi asunto, que por supuesto tiene amplias ampliaciones. Creo que este caso concierne a todos los ciudadanos del país, no a la derecha ni a la izquierda, a todos los ciudadanos del país sin excepción. Aquí ha ocurrido algo inconcebible. El periódico israelí Calcast informó por primera vez que la policía utilizó Pegasus Spyware para hackear los teléfonos de los israelíes, incluyendo al hijo de Netanyahu, Avner, y a los miembros de su círculo interno. Funcionarios de la policía espiaron ilegalmente con las herramientas más agresivas del mundo. Los ciudadanos fueron seguidos, escuchados, expuestos sus secretos más ocultos, y quién sabe qué uso indebido se hizo de este espionaje. Esto no tiene precedentes, está al borde del espionaje y la traición por parte de la autoridad interna, y esto es altamente problemático. El software de espionaje Pegasus es producido por el grupo israelí NCO, que mantiene que no revelará a sus clientes y no tiene acceso a la inteligencia que recoge. La empresa añade que todas las ventas están aprobadas por el Ministerio de Defensa de Israel,
ya que el spyware es utilizado por los gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo. El abogado Jonathan Klinger dice que la actual legislación israelí hace casi imposible la instalación de programas de espionaje en teléfonos civiles, salvo por cuestiones de seguridad nacional. Esto significa que la recopilación de datos fue inmensa y sin precedentes. Todo ello fue realizado de forma ilegal, creando y estableciendo una base de datos que podría perjudicar a todo el mundo y sin ningún tipo de supervisión legal sobre esto. El presidente de Israel, Isaac Herzog, dice que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no pueden tratarla con ligereza mientras la cumplen. Quien hace cumplir la ley debe ser estricto con los casos leves y graves por igual, más que nadie. No debemos perder nuestra democracia, no debemos perder nuestra policía y, desde luego, no debemos perder la confianza de los ciudadanos en ellos. Uno de los que, según los informes, fue espiado es un exasistente de Netanyahu que se convierte en testigo estatal para testificar contra Netanyahu. Si las acusaciones son ciertas, algunos analistas creen que podría ser suficiente para que el caso contra Netanyahu sea desestimado, creando otro terremoto político. Al volver, un nuevo libro sobre la ruptura de viejas ideas para la paz en Oriente Medio. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Christ Kids. Disfruta junto a tus hijos canciones donde aprenderán de Jesús y las historias de la Biblia. Contenido sano y estimulante para los pequeños de la casa. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y... Tan fácil como buscarnos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y Twitter. In Christ Kids. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. La administración de Trump organizó lo que la mayoría de la gente consideraba acuerdos de paz imposibles entre Israel y los vecinos árabes. Durante este tiempo, el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, fue uno de los principales arquitectos de lo que se conoce como los Acuerdos de Abraham. El director general de CBN, Gordon Robertson, habló con el embajador Friedman sobre su nuevo libro, pero primero, un rápido vistazo a lo que Friedman logró durante su mandato. El embajador David Friedman sirvió durante uno de los momentos más históricos en las relaciones entre Estados Unidos e Israel en los acontecimientos históricos en Oriente Medio. El 14 de mayo del 2018, Friedman presidió la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, un movimiento con décadas de preparación y que muchos pensaron que podría desencadenar una guerra regional. En lugar de ello, estalló la paz. Friedman desempeñó un papel clave en el desarrollo de los históricos acuerdos de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, los acuerdos de Abraham. Durante décadas muchos dijeron que no se podía hacer sin resolver primero el conflicto palestino-israelí. Friedman y su equipo rompieron con la sabiduría convencional y produjeron resultados innovadores. En su nuevo libro, The Sledgehammer, nos revela las maniobras entre bastidores y cómo la ruptura con el pasado trajo la paz a Oriente Medio. Desde el despacho oval hasta los pasillos del poder en la región, es la historia detrás del Acuerdo de Abraham.
Bueno, se une a nosotros quien, en mi opinión, es el mejor embajador de los Estados Unidos en Israel que hemos tenido, el embajador David Friedman. Él está con nosotros ahora. Su nuevo libro se llama Sledgehammer, cómo romper con el pasado trajo la paz a Oriente Medio. Embajador Friedman, bienvenido al Club 700. Gracias, Gordon. Es realmente un honor estar con usted. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el libro. Usted usa una gran palabra allí, hammer, es decir, marzo. ¿Por qué la utilizó como título? Bueno, ya sabes, fue una metáfora elegida por el New York Times. Cuando tuvimos la ceremonia de apertura, el oeste se refirió como la ruta de peregrinación. La ruta de peregrinación es este increíble descubrimiento antiguo que conecta el estanque de Salem, que es donde los peregrinos judíos se bañan antes de subir al templo. Conecta eso con el monte del templo. Y fue un descubrimiento masivo e increíble. Todo este camino fue encontrado intacto, fue construido por un Poncio Pilato alrededor del año 30. Era sin duda el camino que Jesús recorrió al subir al templo cuando lo visitaban para las 3 peregrinaciones durante el año. Y durante la apertura ceremonial me dieron un mazo para derribar este muro ceremonial. Y por supuesto fue un evento increíblemente conmovedor y un evento pacífico desde nuestra perspectiva. Pero el New York Times lo consideró altamente provocativo y se refirió a mí en adelante como un mazo. Así que opté por darle la vuelta a esa metáfora y creo explicar cómo un mazo, al menos metafóricamente, era en realidad lo que necesitaba para poner fin a estos problemas del bloqueo. Muchos de los problemas de bloqueo en Oriente Medio. Bueno, usted ciertamente rompió con el pasado y tuvo que luchar contra su propio Departamento de Estado y su propio Secretario de Estado, solo para honrar la voluntad del Congreso y trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Así que hoy parece un milagro, pero usted en realidad lo consiguió. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en primer lugar creo que en realidad fue un milagro. Ya sabes, la gente que evaluaba mis cualificaciones solía decir o que no tengo suficientes cualificaciones, o tal vez porque no soy diplomático de carrera, que es algo bueno. Pero poca gente lo entendió realmente. Me enfrenté a ese trabajo con un profundo sentido de fe por haber sido puesto en este lugar. Era tan improbable, tan poco probable que llegara a este puesto. Pero sentí que había una cierta cantidad de milagros en todo el proceso. Así que eso fue. Estoy de acuerdo contigo, realmente fue un milagro. Más allá de eso, mira, llegué a esto siendo leal a una persona, al presidente de los Estados Unidos. Él me nombró. Y así, todos los vientos en contra que encontré, ya sea con el secretario de Estado Rex Tillerson, quiero decir, una vez que Pompeo estuvo cerca, fue una experiencia totalmente diferente. Era maravilloso, pero Tillerson era muy negativo. Y había otros en la administración que no querían que trasladara la embajada, que no querían acercar a Estados Unidos a Israel. Y mi respuesta a todos ellos es, ya sabes, ve a decírselo al presidente. Si él está de acuerdo con usted, seguiré sus instrucciones, pero voy a poner un caso diferente al presidente y no voy a seguir sus instrucciones. No estoy trabajando para ninguno de ustedes, ¿sabes? Tengo casi 60 años. He vivido una vida con mucha experiencia. No estoy buscando obtener una promoción, buscando tener una buena calificación. Busco lograr cosas y estoy dispuesto a lograr la agenda del presidente. Así que, sea lo que sea que decida el presidente, voy a seguirlo, pero voy a exponerle los motivos por los que debemos trasladar nuestra embajada, por los que debemos reconocer la soberanía de Israel y los altos del Golán, por los que debemos cambiar nuestra visión, la legalidad de los asentamientos judíos de Judea y Samaria, y por los que podremos hacer todo esto y seguir haciendo la paz con los vecinos de Israel. Y así realmente se reduce a la relación que he tenido con el presidente Trump y a la autoridad y a la salida que me dio para avanzar en su agenda. Bueno, hablemos de otro milagro, que son los acuerdos de Abraham. Y aquí usted rompió con la administración anterior, John Kerry, secretario de Estado, bajo Obama. De hecho, dije que no puede haber paz con las otras naciones hasta que no haya un acuerdo de paz con los palestinos. Bueno, usted tomó un mazo contra esa idea y la rompió. Entonces, ¿cómo surgieron los acuerdos de Abraham? Porque parece que usted tuvo que luchar contra el Departamento de Estado y tuvo que tener una lucha, establecer la sabiduría, y otros ni siquiera estaban dispuestos a intentarlo, y usted tuvo éxito. Bueno, empezó realmente con el traslado de la embajada a Jerusalén, porque lo primero que teníamos que hacer era romper ese veto palestino.
Y ciertamente queremos progresar en la región. Queremos que los palestinos tengan una vida mejor. No podemos ser más pro-palestinos que los dirigentes palestinos que, por desgracia, en esta coyuntura van de grupos corruptos a terroristas, dependiendo de en quién te fijes. Así que teníamos que acabar con ese veto, que ha ejercido una gran eficacia durante más de 50 años, de que si no estaban de acuerdo, nada avanzaba. Al trasladar la embajada, el mensaje que transmitimos fue que el mundo avanza. Estados Unidos se comprometió con el Estado de Israel a través de la ley de la Embajada de Jerusalén desde 1995, que fue respaldada por 425 miembros del Congreso para trasladar la embajada a Jerusalén. Vamos a seguir eso porque es un compromiso que Estados Unidos hizo con Israel. Y es un compromiso que el presidente hizo durante su campaña. Así que los palestinos empezaron a darse cuenta que no tenían veto. Y el mundo se levantó y tomó nota, especialmente cuando el traslado de la embajada no dio lugar a ningún estallido de violencia. Y continuamos mostrando un apoyo sin precedentes al Estado de Israel, al mismo tiempo que nos manteníamos junto a Israel. Pero también teníamos propuestas para estos países árabes. Nos hicimos buenos amigos de algunos de estos países, y creo que lo que reconocieron es que en esta parte peligrosa del mundo, lo que realmente se quiere es estar aliado con Estados Unidos. Ahora bien, cuando vieron los buenos amigos que éramos de Israel, muchos dijeron, nosotros también queremos tener este tipo de relación con Estados Unidos. ¿Cómo podemos acercarnos a Estados Unidos para tener este tipo de relación? En todos los casos, el camino pasaba, al menos en parte, por Israel. Dijimos, es muy difícil para nosotros tener este tipo de relación si van a ser tan hostiles con nuestro aliado más querido en la región. Y así, a través de los Estados Unidos, tenemos una especie de centro dentro de un radio de los países. Todos estos países llegaron a ver. No como un reto, no como un adversario, sino como una enorme oportunidad y un aliado. Todo comenzó con la adopción por parte de Estados Unidos de una posición de principios sin disculparse con el Estado de Israel. Más adelante, George Thomas de CBN sobre el terreno de Ucrania con lo último de la situación allí. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Hola ovejitas, somos In Christ Kids. Dios nos dio una misión muy especial, la cual llevamos a cabo a través de contenido para bebés y para niños que pueden ser usados aún desde el vientre, con canciones basadas en la palabra de Dios, enseñanzas y mucho más. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Aumentan las tensiones en la frontera ruso-ucraniana al realizar las tropas rusas ejercicios militares con Bielorrusia. En nuestro estudio de Jerusalén hablé con el corresponsal internacional de CBN, George Thomas, que se encuentra sobre el terreno en Ucrania para saber más sobre la situación allí. George Thomas, usted está allí en el terreno de Ucrania. Díganos cómo se siente la gente en este momento, dada la posibilidad inminente de una invasión rusa.
Sabes, Chris, eso es absolutamente impresionante porque, sabes, pasas tiempo aquí en Kiev y nunca sabrás que lo que rodean casi 2/3 del país son más de 120,000 fuerzas rusas. Estoy de hecho ahora mismo en un centro comercial bastante nuevo aquí en Kiev y ya sabes, la gente está paseando, va a las tiendas, están comiendo, están en el patio de comidas, pero realmente no se tiene la sensación, al menos aquí en Kiev, de que haya una amenaza inminente. Y obviamente hay un gran debate interno en cuanto a lo que es realmente Putin, ya sabes. ¿Cuál es su objetivo final? ¿Cuáles son sus ambiciones aquí en Ucrania? Y la gente todavía se rasca la cabeza tratando de averiguar realmente qué sucede. ¿Realmente va a haber una invasión total al país? Y obviamente eso está por verse. George, ¿cuáles son las ramificaciones si Putin decide invadir Ucrania? Sabes, quiero decir, Chris, son enormes. Quiero decir, si miras lo que ha pasado en Ucrania en los últimos 30 años desde la caída de la Unión Soviética, ya sabes, pongamos un poco de contexto geopolítico. Ucrania solía ser uno de los estados satélites de la antigua Unión Soviética y un estado satélite premiado. ¿Por qué? Porque Ucrania solía llamarse el granero de Europa. Tienen trigo, tienen todo tipo de recursos minerales agrícolas. No solo es un país hermoso, sino que también es un país natural y muy rico en todos los niveles y términos. Por lo tanto, una toma de posesión de Rusia sería absolutamente significativa. Tienes que tener en cuenta, Chris, que muchas cosas han cambiado aquí en Ucrania. Desde la Revolución Maidán hace 8 años, la Ucrania de hace 8 años no es la Ucrania de hoy. De hecho, en algunos casos se diría que es antirrusa y pro-occidental. Así que la revolución de hace 8 años cambió mucho la mentalidad de los ucranianos. De hecho, alguien me dijo que hace unos años había muchos ucranianos que hablaban ruso y hoy cada vez menos ucranianos hablan ruso. De hecho, están eligiendo hablar ucraniano. Eso demuestra el tipo de tensión que existe en el país. Y creo que, en cierto sentido, Vladimir Putin en Moscú se da cuenta de que está perdiendo el control, tratando de ejercer un control sobre Ucrania. Y está perdiendo ese control porque Ucrania se está volviendo cada vez más occidental y se está uniendo a alianzas como la Unión Europea con Estados Unidos. ¿Por qué preocuparse por lo que está sucediendo en Ucrania en este momento? Porque Ucrania ha sido durante los últimos 30 años, Chris, un faro de la democracia. Lo que ocurrió tras la caída de la Unión Soviética es que estos países satélites de Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Bielorrusia, todos abrazaron la democracia. Justo al lado de Rusia hay un país que es una dictadura autoritaria. Y ven a Ucrania, ven la libertad, la economía, la religión, y eso es una gran amenaza para Vladimir Putin. El hecho de que justo al lado haya una democracia en negociación y en crecimiento es una amenaza para el Kremlin. Más adelante conversaremos más con George Thomas sobre la oración por el pueblo de Ucrania y la situación en este país estratégico. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-700-7000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Hola, soy Josabeth Garchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Christ Kids. Disfruta junto a tus hijos canciones donde aprenderán de Jesús y las historias de la Biblia, contenido sano y estimulante para los pequeños de la casa.
mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el... Tan fácil como buscarnos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y Twitter. In Christ Kids. Hola, soy Vilma Trujillo desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Bien, volvemos a estar con George Thomas, quien está en Kiev, en Ucrania. Dinos cómo la gente puede orar por la situación allá. Claro, oro por los líderes cristianos, los pastores que tienen iglesias prósperas en todo el país, un número enorme. Quiero decir, el verano pasado, por ejemplo, cerca de unos 40,000 cristianos acudieron a un enorme estadio y unos 10,000 ucranianos entregaron sus vidas a Jesucristo. El evangelio está floreciendo y hoy he estado en conversaciones con líderes en todo el país. Tienen una red de pastores. Todos están orando, todos están ayunando y están ideando formas de responder. Tienen planes en marcha. No quieren compartir los detalles debido a las condiciones de seguridad, pero saben que la iglesia actual en Ucrania está prosperando, está creciendo, hay un avivamiento y están preparados para responder a esta crisis. George, en nuestros últimos 30 segundos, ¿podrías guiarnos en la oración? Absolutamente, sería un honor hacerlo. Señor, solo oramos por la nación de Ucrania, oramos por Ucrania, oramos también por Rusia, oramos por el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, oramos por Vladimir Putin de Rusia. Señor, por estos hombres y por todos los que están detrás del escenario tratando de lograr una resolución pacífica. Señor, la guerra es horrible, es devastadora, Señor. Y esto no es lo que Ucrania necesita, esto no es lo que Rusia necesita. Así que solo oro por la iglesia para que les dé sabiduría, cómo posicionarse en caso de una escalada militar. Oro para que les dé sabiduría sobre todo y cómo desplegar los recursos necesarios para cuidar de los que podrían quedarse atrapados en fuego cruzado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, George, por estar ahí. Manténgase a salvo y esperamos su informe. Te lo agradezco. Gracias por tenerme en esta emisión. Esto es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Por favor, sigan orando por la situación en Ucrania y por las personas atrapadas en este fuego cruzado geopolítico. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y también puedes acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Y no te olvides de suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todos nuestros emocionantes contenidos. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline. We'll see you next time on Jerusalem Dateline.